Cruz, ¿estás conectada? ¿Estás por ahí? Hola, Hola aquí Cruz, ¿cómo estás? estoy. Buen Muy día, bien, buen muy bien. día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, aquí lista. Vale. ¿Ya lista? Muy bien. Bueno, vamos 2 minutitos con Fantástico, atraso, pero ya la no hay comenzamos. problema. Les cuento que Em, Cruz es speaker hace más de 3 años, tiene 20 años de experiencia, en particular con Microsoft Dynamics, muy interesante su experiencia, y hace un poco más de un año se especializó en lo que es la Power Platform y la charla que nos va a dar hoy se llama Soluciones híbridas con Power Platform. Así que si querés, Cruz, ya contarnos un poco de qué va a tratar, cuál va a ser la agenda y claro, empiezo a compartir cuando y me quieras. decís, por favor, cuando podéis ver mi pantalla. Ahí vemos perfecto la pantalla. ¿Sí? Sí, Vale, empezamos ya entonces. vale, gracias. Em, Venga, muchas gracias, Flor, por la introducción. Y bueno, como podéis ver en el título, el objetivo principal de esta sesión es ver qué ocurre cuando queremos utilizar la Power Platform con orígenes de datos locales. Pues bueno, la Power Platform es una herramienta en la nube, interacciona perfectamente con recursos en la nube, pero todavía nos encontramos muchas veces con escenarios en los que los orígenes de datos no están todos en la nube. Seguro que alguna vez nos hemos encontrado con esa situación. Pues la Power Platform nos ofrece también una solución para estos escenarios, que es el uso de puertas de enlace local. El objetivo de esta sesión es ver cómo vamos a utilizarlas y cómo vamos a configurarlas. Aunque Flor ha hecho ya una pequeña introducción, bueno, pues antes de empezar os quería hablar un poquito sobre mí. Y bueno, pues como ella ha dicho, mi tecnología de referencia es Dynamics 365, concretamente finanzas y operaciones. Llevo ya más de 20 años trabajando con ello y siempre desde el punto de vista técnico. Durante el último año, año y medio, y a medida que finanzas y operaciones se ha ido acercando más a la Power Platform y ha ofrecido más posibilidades de integración, la verdad es que me he ido interesando más y trabajando más con la Power Platform, participando en proyectos de integración entre finanzas y operaciones y Power Platform. Y bueno, la verdad es que me entusiasma poder trabajar con una tecnología nueva, ¿no? En estos momentos trabajo en SA Global como arquitecto senior y bueno, SA Global es un partner de Microsoft de Dynamics 365 y Power Platform y concretamente yo trabajo en el área de producto, en el departamento que es pues como el ISV de SA Global. Y bueno, pues nuestra especialidad son soluciones para empresas de servicios profesionales. Tenéis aquí mi email y bueno, estoy también en LinkedIn. Si queréis contactar conmigo porque bueno, a lo largo de la sesión os surja alguna pregunta que no habéis podido preguntar o luego durante la semana, pues de verdad en cualquier momento contactad conmigo o mandarme un email. Bueno, pues los objetivos de hoy fundamentalmente son entender qué nos ofrece Power Platform para conectar con orígenes de datos locales. Veremos también cómo instalamos y configuramos las puertas de enlace local, que son los elementos que nos van a permitir esta conexión con local. Veremos cómo se utiliza y finalmente cómo podemos administrarlas. Entonces, todos estos objetivos se estructuran en esta agenda. Primero es una introducción, veremos qué es una puerta de enlace local o gateway, que es el término en inglés, y luego con una demo veremos el proceso de instalación y también cómo utilizarla para implementar una solución en la que desde una app de Power Apps vamos a conectar con una base de datos SQL local. Y ya por último veremos cómo podemos administrarla, qué opciones nos ofrecen estas puertas de enlace local a la hora de resolver problemas, implementar mejoras en cuanto a rendimiento y bueno, otros elementos de administración. Cualquier pregunta que tengáis, por favor, la dejáis en el chat
y al final de la sesión intentaré responder las máximas posibles. Bueno, pues vamos entonces con la introducción, con esta descripción de qué es una puerta de enlace local. Y bueno, pues aquí a la izquierda tenéis representado muy esquemáticamente qué es, pues básicamente, pues como os podéis imaginar, tenemos por un lado la Power Platform que está en la nube, por otro lado tenemos nuestros recursos en local, nuestros recursos on-premises, y la puerta de enlace local, la Data Gateway, actúa en realidad como un puente, para comunicar estos dos elementos. Las puertas de enlace local se pueden utilizar desde tres componentes de la Power Platform, desde Power Apps, Power Automate y Power BI, pero también se pueden utilizar desde dos herramientas de Azure, que son Logic Apps y Analysis Services. En la sesión de hoy vamos a ver el uso con Power Apps y comentaré también Power Automate. Con Power BI hay algunas particularidades porque las puertas de enlace local que vamos a ver hoy son las puertas de enlace local estándar, pero Power BI ofrece también otro tipo, que son las puertas de enlace local de uso personal, que tienen determinadas particularidades o condiciones especiales de uso. Pero este tema no lo vamos a ver en la sesión de hoy. Desde el punto de vista de arquitectura, pues aquí tenemos este diagrama también sencillo, pero como veis esta línea de puntos nos divide pues, los dos elementos que intervienen. Tenemos por un lado la nube y por otro lado tenemos local, tenemos on-premises. Entonces, la gateway, la puerta de enlace local, tiene dos componentes. Tiene un componente en la nube, que es este que vemos aquí, que es este componente el que está sirviendo a las aplicaciones que están en la nube, a las aplicaciones de Azure y a las aplicaciones de Power Platform. Este componente en la nube va a almacenar las credenciales que utilizaremos para acceder a esos recursos locales. Esto lo vamos a ver luego en la demo. Pero almacena las credenciales y las encripta y envía las peticiones a través del Service Bus al componente local. Este componente local está físicamente instalado en uno o varios servidores o una o varias máquinas en nuestra red local. Y este componente local lo que va a hacer es recibir esas peticiones, recibir las credenciales, descifrarlas y remitir esas consultas a los orígenes de datos locales. Los orígenes de datos locales a los que podemos acceder pues son bases de datos, por ejemplo SQL Server, también Analysis Services. Podemos acceder a otros tipos de orígenes de datos. Por ejemplo, es muy interesante el uso con APIs locales y también podríamos utilizar esta puerta de enlace local para acceder a ficheros que tengamos en nuestra red o carpetas compartidas, es decir, cualquier elemento de nuestro sistema de ficheros. Estos orígenes de datos reciben la petición, reciben las credenciales de este elemento local y devuelven las respuestas. Y estas respuestas se enrutan a través del Service Bus de vuelta al componente en la nube que las sirve a las aplicaciones de Azure o a las aplicaciones de la Power Platform. Las características de estas puertas de enlace local pues las tenéis aquí en esta lista. Como veis, pues nos permiten acceder a múltiples orígenes de datos, no únicamente en el tipo, como hemos visto, sino que además una única instalación de una puerta de enlace local nos va a servir para acceder a distintos orígenes de datos. Es decir, no necesito instalar una para SQL Server, otra para ficheros, otra para la API. Cada una de ellas nos va a permitir acceder a cualquier tipo
de recurso local. Además, se pueden compartir entre múltiples usuarios. Como hemos visto, nos ofrecen una comunicación segura porque se realiza este encriptado e intercambio seguro de las credenciales. Además, es una comunicación rápida. Nos ofrecen opciones de alta disponibilidad porque podemos implementar clústeres de puertas de enlace local, de modo que podemos tener distintas gateways agrupadas en un clúster para que si uno o varios de ellos caen, pues el resto sigan dando servicio y manteniendo esa comunicación entre la nube y mi entorno local. La instalación, del mismo modo que ocurre con otros componentes de la Power Platform, mantiene ese principio de sencillez y uso intuitivo. Vamos a verlo con la demo, como tenemos un asistente que es muy fácil de instalar, muy fácil de configurar. Y además, como administradores, nos proporciona también una serie de herramientas que nos van a permitir realizar una gestión eficiente de estas puertas de enlace local. Bueno, pues después de la introducción, después de que ya todos conocemos qué es una puerta de enlace local, vamos a ver cómo la instalamos. Vamos a ver el primer paso, la instalación. Los requisitos de instalación, como podéis ver aquí tenemos la lista de requisitos mínimos y la lista de requisitos recomendados, pues son muy mínimos, como podéis ver, son muy básicos, con lo cual no vamos a tener tampoco, no es un requisito que sea imposible de cumplir, ¿no? Os he dejado aquí un enlace a la documentación de Microsoft donde viene todo esto detallado y donde se van actualizando cuáles son estos requisitos mínimos. Bueno, pues una vez que conocemos qué es lo que necesitamos, vamos a ver entonces cómo se hace la instalación. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es instalar y configurar esta puerta de enlace local que luego me va a servir para la siguiente fase de la demo, en la que quiero montar, recordad, una app en Power Apps para acceder a una base de datos SQL. Pues bueno, si empezamos con la instalación, yo aquí lo que tengo es una máquina virtual en la que tengo mi base de datos SQL y en esta máquina virtual he accedido a mi entorno de Power Platform. Pues desde aquí me voy a Datos, Gateways y tengo esta opción de crear una nueva. Si pincho aquí, esto me va a llevar en primer lugar a esta página en la que puedo descargarme un instalable. En el mismo proceso lo que voy a hacer es instalar físicamente el componente local, por un lado, y además configurar el componente en la nube, ¿vale? En el mismo proceso de instalación. Una vez que he descargado este fichero en local, simplemente abrimos el instalable. Bueno, pues vamos a seguir el asistente de instalación. Vais a ver que es muy sencillo. Pues se inicia este proceso con la instalación del componente local y una vez que lo hemos solicitado, me solicita las credenciales de mi acceso, mis credenciales del Azure Active Directory, que van a indicar, me van a dar acceso a mis entornos de Power Platform, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte ahora lo que va a hacer es registrarse en la nube, registrarse en Power Platform, en mis entornos, para permitirme esa configuración. Durante este proceso puedo instalar una nueva, que es lo que yo voy a hacer aquí, o bien ejecutar unas acciones de administración, mover una puerta de enlace local, recuperar o tomar propiedad de una que ya exista. Yo lo que voy a hacer es crear una nueva, le voy a dar un nombre relativo a este Global Power Platform y como vemos aquí podría en este momento añadirla a un clúster. Yo esto no lo voy a hacer porque la voy a instalar
separada. Y aquí lo que vamos a hacer es indicarle una clave de recuperación. Esta clave de recuperación es importante, debemos almacenarla, porque es la que nos va a permitir, si lo necesitamos, realizar esas acciones que hemos visto antes, esas acciones de restaurar una puerta de enlace local que se ha dañado o tomar posesión como administradores de una puerta de enlace local que tenía otra persona, por ejemplo, que ha dejado la empresa, o bien mover puertas de enlace local de un entorno a otro. En este proceso me permite también elegir la región, y la región es importante porque me va a indicar en qué entornos de Power Platform va a estar disponible esta gateway. Por defecto me va a proponer la región que yo tengo configurada en mi usuario, ¿de acuerdo? Pero desde aquí podría cambiarla para registrar esta gateway en entornos que yo tenga creados en otras regiones. Bueno, pues si continuamos con el proceso, este proceso ya ha finalizado la instalación, mi puerta de enlace local ya está instalada en local, ya está registrada en la nube, ya la tengo disponible tanto en Power Apps como en Power Automate y también en Power BI, y en mi caso yo no la tengo disponible en Azure porque no tengo esto configurado, pero si lo tuviera en este mismo proceso estaría también disponible. Este proceso de instalación, aquí en mi máquina virtual, ha instalado una herramienta de configuración, que es esta de aquí, que es exactamente esta misma ventanita que estamos viendo aquí, ¿vale? Que es la que puedo utilizar yo luego más adelante. Y además me ha instalado un servicio que es el que está corriendo y es el que va a estar gestionando estas peticiones y realizando esta comunicación, ¿vale? Una vez que ya lo tengo instalado, podemos proceder a configurarla. Y aquí tenemos varias opciones. Por ejemplo, desde aquí podríamos reiniciar el servicio. Podemos también cambiar la cuenta de servicio, o sea, ese servicio está ejecutándose con esta cuenta por defecto, pero yo podría cambiarla por otra cuenta dentro de mi red. Podría configurar también herramientas de diagnóstico, aunque esto lo vamos a ver más detalle luego en la parte de administración, pero aquí me da la opción de configurar estos registros y también me permite chequear que los puertos de red que vamos a utilizar están abiertos, ¿vale? Entonces, desde aquí podemos ejecutar este test. Es importante hacerlo la primera vez para asegurarnos que la comunicación es posible y si, bueno, pues si durante la ejecución, mientras estamos utilizándola, tenemos algún problema, siempre podemos volver aquí y ejecutar este test, ¿vale? Este test, una vez ejecutado, nos va a decir si es correcto o no. En mi caso es correcto. Y además me permite descargar los resultados del test, con lo cual si hay algún problema en algún puerto lo puedo detectar ahí. También tengo la opción de cambiar entre modo HTTPS o TCP. Lo recomendado es utilizar HTTPS, pero bueno, podríamos querer cambiar a TCP. Lo ideal sería mantenerlo con el valor por defecto. También podríamos cargar también algunos conectores personalizados para Power BI, pero esta parte no la vamos a ver aquí. Y ya por último, nos da la opción de cambiar desde aquí estas claves de recuperación. Bueno, pues con esto hemos terminado la configuración y os voy a enseñar también cómo ha quedado registrada y disponible en mi entorno de Power Platform. Este es mi entorno de partida. Desde aquí es desde donde yo lo creé, pero además está disponible en todos los entornos dentro de mi misma región. Entonces, si yo me voy a otro entorno que yo tengo creada en esta región, pinchando aquí en la lista de entornos, voy a ver que ahí también la tengo disponible. Es decir, en ese entorno también voy a poder utilizarla para consumirla desde
Power Apps o Power Automate. Bueno, pues una vez que ya la tenemos instalada, lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo utilizarla, ¿vale? Entonces yo en este caso voy a crear una app, vais a ver que es muy simple porque el objetivo es que veamos cómo podemos conectar con SQL. Entonces vuelvo a mi máquina virtual, esta es mi máquina virtual en la que yo tengo este servidor SQL, en el que tengo una base de datos y que tiene un montón de tablas. Aquí he filtrado porque yo lo que quiero es en mi app acceder a esta tabla en concreto, que tiene todos estos campos. Simplemente os los presento para que veáis que luego los vamos a tener todos accesibles. Yo lo que quiero es crear esta Power App que me dé acceso a mis cuentas bancarias. Lo que hago es volver en mi portátil a mi entorno de Power Platform y lo que voy a hacer es utilizar el asistente de Power App de inicio desde datos. Lo mismo que haría desde SharePoint, desde Dataverse, desde cualquier origen de datos en la nube, pues lo puedo hacer aquí desde SQL Server. Selecciono el origen de datos y a partir de aquí lo que voy a hacer es crear esa conexión. Me pide el tipo de autenticación, yo voy a utilizar la de SQL Server y como veis aquí este conector me permite conectar con la nube o conectar on-premises. Como veis la única diferencia es que puedo seleccionar la puerta de enlace local. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Le indico el nombre del servidor, le indico el nombre de la base de datos y aquí es donde le voy a indicar estas credenciales que son el nombre de usuario y el password que necesito para acceder a la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las credenciales que comentábamos al principio que quedan encriptadas y almacenadas en la componente en la nube de la puerta de enlace local. ¿De acuerdo? Y que cuando se realiza la petición al elemento que tenemos en local, al elemento que tenemos on-premises, se envían y se descifran y se utilizan para realizar la petición. Bueno, una vez que la tenemos configurada, vamos a crear esta conexión y aquí ahora voy a poder seleccionar con qué tabla quiero conectar. Entonces vamos a ver aquí que me aparecen todas las tablas que yo tengo disponibles en mi base de datos. ¿De acuerdo? Vemos aquí todas estas tablas que son un montón. Y lo que voy a hacer es filtrar para seleccionar exactamente la que yo necesito, que es la tabla de cuentas bancarias, este Bank Account Table. Pero como veis, es una conexión exactamente igual que cualquiera que yo tenga con un elemento en la nube. Se inicia el asistente este que me va a crear esta Power App básica. Y bueno, pues como veis aquí ya empiezo a ver los datos. Empiezo a ver los datos que yo tengo en esta tabla, que son estas cuentas bancarias, ¿vale? Como veis, pues esta es muy básica. Lo que quiero que veamos también es cómo desde los datos yo tengo la tabla en la que yo he conectado, puedo ver los detalles de la conexión y desde aquí podría añadir otros orígenes de datos del mismo modo que haría con cualquier otra Power App. Podría añadir otros orígenes de datos en la nube, por ejemplo, o añadir otras tablas desde mi misma conexión de SQL Server. En este caso tengo la conexión con mi servidor, pero podría estar utilizando otra base de datos, por ejemplo. Yo lo que voy a hacer, simplemente como ejemplo, para que veáis que está disponible, es seleccionar otra tabla. Otra tabla que son los grupos bancarios, pero como veis no hay absolutamente ninguna diferencia con, por ejemplo, añadir otra tabla que esté disponible, por ejemplo, en Dataverse. A partir de aquí, pues ya podemos empezar a configurar
¿qué información quiero mostrar en esta galería? Pues por defecto me ha seleccionado algunos campos. Del mismo modo que hacemos con otros orígenes de datos, con this item accedo al registro activo, tengo aquí el nombre del campo. Si yo ahora, por ejemplo, aquí en vez de utilizar este campo que no me dice nada, quiero mostrar el nombre de esta cuenta bancaria, pues simplemente selecciono la cuenta, el nombre, el campo, pero como veis me aparecen aquí todos los campos y ya me recupera esta información y puedo seguir añadiendo campos, puedo seguir configurando esta Power Up. Por ejemplo, voy a poner el IBAN, pues del mismo modo que haría con cualquier otro origen de datos. Como veis, no hay absolutamente ninguna diferencia. La única diferencia es que en esa conexión le hemos tenido que indicar cuál es el gateway, cuál es la puerta de enlace local que vamos a utilizar. Lo mismo que hemos hecho aquí, lo podríamos hacer con Power Automate, es decir, en la creación de un flujo para Power Automate podríamos muy fácilmente, del mismo modo que hemos hecho aquí, utilizar un conector que utilice esta gateway y que en este caso pues que me permita leer o escribir en mi servidor SQL Server. Bueno, pues yo voy a dejar la Power Up aquí. Lógicamente, pues esto necesita mucho más diseño, necesita mejorarla, pero bueno, el objetivo simplemente es que veáis cómo acceder a los datos y vamos a terminar viendo qué nos ofrecen las puertas de enlace locales cuando actuamos como administradores. ¿Qué podemos hacer para administrarlas? Bueno, pues las puertas de enlace local nos ofrecen varias herramientas de administración. La primera de ellas es esta aplicación que hemos visto que se instala en local, que es la que hemos utilizado durante el proceso de instalación para realizar la configuración. ¿De acuerdo? Pues esta herramienta la tenemos disponible para modificar la configuración, para gestionar los registros. Hemos visto también que nos permite reiniciar el servicio. ¿Vale? Pues tenemos esta herramienta. Además, desde el centro de administración de la Power Platform tenemos, está todavía en preview, pero tenemos este elemento aquí de datos que nos va a permitir gestionar los clústeres. Es decir, desde aquí vamos a poder ver los clústeres que yo tengo creados. Puedo también añadir usuarios a mis clústeres, puedo compartir las gateways desde aquí. Veo también en qué estado están, si están activas. Y como veis aquí, es importante ver la región. ¿Vale? Desde aquí puedo ver qué puertas de enlace local yo tengo configuradas en cada región. El tema de los registros es muy importante también. Os lo he comentado muy rápidamente durante la fase de instalación, pero desde aquí, desde esta herramienta local de la Data Gateway, en esta pestaña de diagnóstico podemos acceder y descargar los registros básicos. Simplemente desde aquí podemos descargar un fichero comprimido que va a tener registros con, pues por ejemplo, los errores que se han ido encontrando, registros de información, registros de red. Entonces, ante cualquier problema podemos llegar aquí y descargarlos, pero además nos ofrece esta posibilidad adicional de registro que nos va a permitir hacer análisis de rendimiento. Esta opción adicional lo que va a hacer es registrar las consultas y los tiempos que necesita cada una de esas consultas, de modo que en una situación en la que veamos que la respuesta es lenta, por ejemplo, podamos activarlos y hacer un análisis de cuáles son las consultas lentas y poder trabajar en mejorarlas.
Por defecto, lo recomendable es que esta opción esté desactivada porque va a generar un volumen muy elevado de registros y además también va a impactar sobre el rendimiento, pero tenemos la posibilidad de utilizarla siempre que sea necesario. Tenemos también el visor de eventos en el que tenemos una sección específica para el servicio. Podemos ver aquí pues, si ha habido algún error, si hay algún problema de red. Y antes de terminar, quiero hacer hincapié en la importancia de mantener las versiones actualizadas. Como os podéis imaginar, las gateways, al tener un componente local, pues no se van a actualizar automáticamente. Requieren de una actualización manual por nuestra parte. Como administradores somos responsables de mantener las versiones actualizadas. Microsoft, como ocurre con el resto de componentes en la Power Platform, va a sacar versiones mensualmente, ¿vale? La validez de las versiones es de 6 meses, es decir, lo máximo que nos permitiría más Microsoft es tener una gateway con una versión de hace 6 meses. Y lo que es muy, muy, muy importante es que si tenemos clústeres, todas las gateways en un clúster estén en la misma versión, es decir, que sean consistentes. Os dejo aquí un par de enlaces a la documentación de Microsoft con todos los detalles sobre estas puertas de enlace de datos local y también este blog que me ha parecido interesante sobre cómo conectar con un conector personalizado para acceder a una API local. Y bueno, pues ya con esto, no sé si tenéis alguna pregunta. Muy bien. Hola, Cruz. Muy, muy buena la Hola. sesión. Me encantó. La verdad que principalmente me gusta mucho que fue una sesión bastante técnica, donde explicaste cosas desde mi punto de vista complejas. Digo, son temas que por ahí quienes venimos más del lado de negocio nos cuesta un poco más entender y demás. Y la verdad que lo explicaste con una Seguro, espero que no haya sido demasiado tranquilidad. técnica. No, para nada. Digo que lo puedes explicar muy lento y lo haces parecer muy fácil, temas que por ahí cuando uno los lee en internet cuestan un poco comprenderlo, así que me gustó mucho la sesión. Hay una pregunta de Jesús, te la leo, que dice si se puede hacer gateway con conector de Dynamics NAV on-premises. Haciendo a través de SQL, perdemos lógica de campos. Esta es la Sí, pregunta. no, a ver, yo entiendo que, a ver, yo en este ejemplo he utilizado SQL, es el SQL de mi ERP, pero eso no se debe hacer nunca. Yo entiendo que con NAV pues es lo mismo, que la idea no es hacer SQL. En principio las Data Gateways no darían acceso a conectar con Dynamics NAV on-prem. Habría que ver si hay alguna otra opción. Yo no conozco Dynamics Nav, no sé si tiene alguna API, pero quizá podría ser una opción. Si ofrece acceso a los datos con una API, aunque sea ejecutable en local, sí que podríamos utilizar una Data Gateway para acceder a esta API local, por eso, por los web services, sí, eso es lo que quería decir. Si estos web services si están disponibles en local, sí que podríamos acceder a ellos con una Data Gateway. Sí, en ese caso sí. Cuando decía API, quería decir web services, sí. Pero no a nada específicamente. Y de acuerdo contigo en que no debemos acceder a SQL. Perfecto, buenísimo. Ahí Jesús dice, ok. ¿Alguna otra duda, pregunta que le quieran hacer a Cruz? Mientras esperamos a Marta. No sé, Marta, si estás conectada, no la veo todavía. Me dijo que estaba conectándose, así que vamos a esperar unos minutos. Yo No sé si... creo consultarte básicamente el tema de actualización, que creo que viste, Power BI pasa que, por ejemplo, se puede actualizar de forma automática, si te lo cargas, digamos, del store. El tema de los gateway creo que no es así, ¿no? No se podría, o sí se podría meter en el push de actualización. Creo que no, pero lo miro, lo confirmo y te digo seguro. Genial. Vale, yo creo que no porque se insiste mucho en el mantenimiento de las Exacto. versiones. Yo no lo he visto, pero lo reviso de todos modos.
Genial. Sí, es un tema aparte delicado porque si no lo actualizás, sí me ha pasado que me han fallado algunos y digo, claro, con la versión y tal, y bueno, es importante. Sobre todo es importante, claro, cuando ya estamos en un entorno de negocio, yo en este caso solo he utilizado una, pero lo ideal es tener un clúster para asegurarnos de que siempre vamos a tener Claro, servicio. Y es importante que todas estén en la misma versión, porque si no va a generar inconsistencias y puede hacer que no se comuniquen no se comunica. correctamente. Qué importante eso, ¿no? No, está genial lo del clúster, la verdad que lo veo muy útil. Espectacular. Bueno, gracias, Cruz. Gracias a por tu tiempo vosotras por y tenerme aquí. vale. Bueno, seguimos con